En el En el nombre nombre del del Padre, Padre, y y del del Hijo, Hijo, y y del del Espíritu Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén. Tomado de San Marcos, capítulo 3, versículo 22 al 30. Mientras tanto, unos maestros de la ley que habían venido de Jerusalén decían: está poseído por Belzebul, jefe de los demonios, y con su ayuda expulsa a los demonios. Jesús les pidió que se acercaran y empezó a enseñarles por medio de ejemplos. ¿Cómo puede Satanás echar a Satanás? Si una nación está con luchas internas, esa nación no podrá mantenerse en pie. Y si una familia está con divisiones internas, esa familia no podrá subsistir. De igual modo, si Satanás lucha contra sí mismo y está dividido, no puede subsistir y pronto llegará su fin. La verdad es que nadie puede entrar en la casa del fuerte y arrebatarle sus cosas si no lo amarra primero. Entonces podrá saquear su casa. En verdad les digo, se les perdonará todo a los hombres, ya sean pecados o blasfemias contra Dios, por muchos que sean. En cambio, el que calumnia al Espíritu Santo no tendrá jamás perdón, pues se queda con un pecado que nunca lo dejará. Y justamente ese era su pecado cuando decían: está poseído por un espíritu malo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Hola, hola, bienvenidos a todos ustedes, seguidores de este canal, aquellos que están incorporándose por primera vez, aquellos que ya están avanzando por gracia y voluntad de Dios cada día en la escucha de la palabra y en poner en práctica lo que en ella está escrito. Hoy nos encontramos en un maravilloso lugar de la comunidad Fuente Real, aquí en Barinas, en Otopún, cerca de Otopún, o Otopún, sí. La comunidad de Fuente Real. Creemos en la civilización del amor. Pero antes vamos a escuchar el saludo de Rosita, que está por aquí bien cerquita, la princesita. Hola, hola queridos hermanos, sí, feliz y contentos en esta comunidad hoy visitando la Fuente Real, una comunidad de cristianos católicos donde también cada día comparten la palabra de Dios y en este maravilloso ambiente que se siente una paz, transmite una paz inmensa. Gracias le doy a Dios por permitirnos aquí, gracias a todos ustedes que son fieles a la palabra de Dios, que Dios siempre los bendiga. Y con ustedes, José Toro, animándoles cada día, por supuesto, al estudio de la palabra de Dios, animando y poniendo en este inicio de semana a todos y cada uno de ustedes. De manera especial pedimos y ponemos en manos del Señor a la familia de Jonathan Peñalosa en Panamá, a Justo Elía en Cincelejo, Colombia, a Miguel Márquez desde Pereira, Colombia. Un abrazo al pie, dice, al pie del cañón, escuchando la palabra. ¡Qué bendición! A Blanca Onate y a toda su familia, a María García, quien dice que piden y oren por su familia y por su conversión. Claro que sí, Marita García, todos los días ponemos en manos de Dios para la conversión de aquellos que están en la escucha de la palabra y que se están esforzando por obedecerla y por la humanidad entera. La familia de Gonzalo Mora, por la familia de Miguel Ángel Reyes Gutiérrez en México y en él a Yesenia del Carmen Gutiérrez González, y a Imelda Álvarez, a Delicia Morales y de manera especial por haber cumplido años a Rosalba Altagracia de parte de Alba Ureña en Italia. Y a todos ustedes que están allí, presto para la escucha de la palabra. De una vez, Rosita, San Marcos capítulo 3, versículo 22 al 30, lo hemos oído, vamos a estudiarlo.
vamos a comprender el mensaje, porque hay una advertencia para aquellos que son rebeldes, solo para los que son rebeldes, porque para los que son creyentes la palabra de Dios hacen el esfuerzo de obedecerla. Bendito Dios. Y esos son ustedes que están encaminados allá. Sé que es una lucha, claro que sí. No es fácil abandonar las cosas del mundo por agradarle a Dios, no es fácil, lo comprendemos. Pero han escuchado de que unos conocedores, fíjense, ¿quién eran los conocedores de la Escritura? 22, versículo 22, Marcos 3, 22. Unos maestros de la ley. Conocedores de la Biblia. Esos conocedores que se dicen conocer la Escritura, que se dicen estudiar las Escrituras, han sido rebeldes. Han sido rebeldes. ¿Cómo? Mire, ¿en qué mente pues puede caber de decirle a Jesús que tiene el espíritu de un demonio? ¿En qué mente? A ver. ¿En qué cristiano? A ver. Estos eran conocedores de las Sagradas Escrituras, pero rebeldes hasta donde no más. Maestros de la ley, maestros de las Escrituras, instruidos, por supuesto, instruidos, pero mientras más estudio, un poquitico más ignorante o un poquitico más, bueno, para las cosas de Dios. Y le pone el ejemplo, ¿verdad? Pero ya lo han oído, como si Satanás lucha contra Satanás. ¿Cómo puede Satanás echar a Satanás? ¿Qué pasa? Siga. Si una nación está... No, ahí es Satanás. ¿Cómo puede Satanás echar a Satanás? ¿Verdad que no? Una nación está dividida, ¿qué? ¿A qué Con llega? luchas internas. ¿A qué llega? A su destrucción. Pero hay algo que también toca el corazón. Lo van a oír. La familia. Y si una familia está con divisiones internas, ¿Qué pasa? esa familia no podrá subsistir. Otra vez, Rosa. Si una familia está con divisiones internas, ¿Qué pasa? Esa familia no podrá subsistir. ¿Qué pasa si no tenemos en nuestro hogar, en nuestras familias a Dios? Están divididos. No podrá subsistir. ¿Qué pasa dentro de la familia cuando uno es católico, cuando el otro es testigo de Jehová, cuando el otro es evangélico, cuando el otro es mormón? No podrá subsistir. Estará dividido. ¿Y quién es el causante de la división? Satanás. ¿Qué es lo que está buscando hoy? Destruir la familia. Y la familia que es rebelde a la palabra de Dios, que no cree en la palabra de Dios, ¿qué pasa? Se deja arrastrar por Satanás. Pero nosotros vamos a estudiar el versículo 29, 28 y 29. 28. Escuche. En verdad les digo, se les perdonará todo a los hombres, ya sean pecados o blasfemias contra Dios, por muchos que sean. Eso se va a perdonar. Atención. En cambio, el que calumnie al Espíritu Santo no tendrá jamás perdón, pues se queda con un pecado que nunca lo dejará. ¿Escucharon? El 29 otra vez, Rosa. En cambio, el que calumnia al Espíritu Santo, que blasfeme, calumnie contra el Espíritu Santo, no tendrá jamás perdón. Jamás. Siga. Pues se queda con un pecado que nunca lo dejará. Y vamos entonces al paralelo, a la referencia de San Mateo, porque también está en San Mateo capítulo 12, versículo 32, para que ustedes escuchen cómo dice las Sagradas Escrituras, cómo enseña el Señor para tumbar la doctrina protestante de los adventistas, que dice que el cielo es aquí en la tierra, que cuando la persona muere, se acaba todo, listo, a la tumba con el espíritu, el cuerpo, y no a rendir cuenta a nada, ni a nadie. Eso es un error. Porque van a oír ustedes cómo San Mateo dice que ni aquí en esta tierra, ni en la otra, ni en esta vida, ni en la otra. Si dice que en la otra, quiere decir que hay otra. Exactamente, hay otra. Por esa otra es que nosotros debemos luchar, anhelar para alcanzar, ¿qué? La salvación. Recuerda en 2 Corintios 5:1 en adelante. Si este cuerpo, yo lo traduzco así como dice San Pablo, llega a desboronarse, Dios no tiene preparado un edificio no hecho con manos humanas, un edificio en el reino de los cielos. Ese es el cielo.
Pero hay quienes, engañados por Satanás, van metiendo cizaña, ¿verdad? Para que derrochen la vida en la tierra y no se preocupen por la salvación. Pero déjeme decirle que eso no es así. Escuchemos el texto de Mateo 12, 32 en adelante, para que ustedes ni nosotros nos neguemos en reconocer que en el instrumento de Dios existe el Espíritu portador de la misericordia de Dios. Así como lo oyen, el Espíritu portador de la misericordia de Dios. ¿Y qué es eso? Eso se lo vamos a mostrar con capítulos y versículos. Por tanto, les recomiendo, como se lo hemos dado, le hemos invitado y le hemos recomendado estos días a buscar la Biblia, tenerla en mano, subrayar, resaltar las citas bíblicas. Mateo, capítulo 12, versículo 32. Al que calumnie al Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que calumnie al Espíritu Santo no se le perdonará ni en este mundo. Vamos a ver si ahí queda. Si en este mundo terminó y ya. Ni en el otro. No queda. Hay otro. Ese otro es la casa, la nueva Jerusalén, el reino de los cielos, para los que van engañando y para los que se han dejado engañar. Existe otra vida después de la muerte. La muerte es eso. La muerte es un paso a la vida. La muerte es un paso a la vida. Lo único que nadie queremos morirnos. ¿Quién se va a querer morir? Porque es que este mundo es tan llamativo que nadie quiere desprenderse de ello. Pero el que calumnie al Espíritu Santo no se le perdonará. Es decir, aquel que se niega a reconocer en el instrumento que Dios ha dejado, que se lo vamos a mostrar, está el Espíritu portador de la misericordia, no se le perdonará ni en este mundo ni en el mundo venidero. ¿Y cómo podrá ser perdonado aquellos que niegan a reconocer al Espíritu como el portador de la misericordia? No será perdonado. ¿Cómo será? No será perdonado. ¿Por qué? Porque no creen, no reconocen, no lo aceptan que en un hombre pecador, y se lo vamos a mostrar, esté el Espíritu Santo, el Espíritu portador de esa misericordia. ¿Y a qué misericordia se refiere? A la que quiere Jesús y a la que ha dejado a sus discípulos. ¿Para qué? Para eso. Para liberarnos de las ataduras del demonio, para quedarnos purificados, para quedar liberados. La gran misericordia. Pero sepan ustedes que ese pecado no será perdonado ni aquí ni en la otra vida. Entonces andemos con cuidado. Dejémonos iluminar por la palabra de Dios. Dejémonos guiar por ella y ver cuál es ese pecado, porque yo quiero, claro, librarme de eso. Pero hay quienes, aún conociendo como los maestros de la ley, conociendo las Escrituras, no reconocieron en Jesucristo que está el Espíritu portador de la misericordia, el Espíritu Santo. Por eso lo calumniaba, por eso lo trataban con que lo que tenía era un espíritu de demonio. Bárbaro pecado más grande. Bárbaro pecado más grande. Y le vamos a mostrar entonces. Apunte, San Juan, capítulo 20, versículo 21 al 23. Esto le retuerce a los rebeldes, a los protestantes, a los que se niegan a creer. Esto les retuerce, esto ellos no lo predican, esto ellos no lo aceptan. Pues con amor, con cariño, tenemos que decirlo. Si no aceptan este mensaje de las Sagradas Escrituras, sus pecados, escúchenlo bien y no lo estamos inventando nosotros, sus pecados no serán perdonados ni en este mundo ni en el otro. Esto no se lo predican los pastores, porque ese instrumento que está utilizando Satanás para la división, para no creer en la palabra de Dios, va cada día calando en la gente poca y firme en la fe. Sí, va calando. ¿Por qué? Porque se necesita católicos formados con la palabra de Dios que la den a conocer, y eso hay pocos. Entonces, ¿qué abunda? Los protestantes.
¿Y qué enseña el protestante? Lo que le enseña el pastor autonombrado. ¿Y qué enseña el pastor? Lo que le conviene enseñar. Pero este texto que le vamos a conocer, a dar a conocer, que ustedes perfectamente han oído, ellos no lo predican, escúchenlo. San Juan, capítulo 20, versículo 21 al 23. Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Es decir, no es por su propia cuenta. Los suyos, los de nuestro Señor Jesucristo, no son enviados por su propia cuenta. Él dice así, de la misma manera que me envió el Padre a mí, lo envió, predicó, sanó, enfermo, expulsó demonios, liberó de pecados, ¿verdad? ¿Recuerdan al paralítico? Tus pecados te son perdonados. De esa manera, yo me voy a ir al Padre, pero no puede quedar ahí la misión. Debo delegar funciones a los míos, a los que yo elige. ¿Recuerda? Tocamos qué día, Marcos 3:13. Llamó a los que Él quiso, a esos. Así como el Padre me envió, así los envío yo. Atención. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, ¿Qué les dijo? reciban el Espíritu Santo. ¿Qué les dijo? Reciban el Espíritu Santo. Reciban el Espíritu Santo. ¿Para qué? A quienes descarguen sus pecados. A quienes perdonen los pecados. Serán liberados. El Espíritu portador de la misericordia de Dios. Perdonar los pecados. Pero y a quienes se los retengan, les serán retenidos. A quienes no se lo perdone, no se le perdonarán. Y a quienes serán los que no se lo perdone, aquellos que no reconozcan, que no crean que en ese instrumento por el cual Dios envió, por medio de Jesucristo, su Hijo amado, está el Espíritu Santo. Por tanto, no van al sacramento de la confesión. Esos pecados les quedan sin perdonar en esta vida y en la otra. ¡Ah, bárbaro! ¿Por qué? Lo hemos dicho, lo hemos repetido, porque no creen que allí esté el portador de la misericordia de Dios. Porque el portador de la misericordia de Dios, Isaías lo viene a aclarar. Pero no, vamos primero con Lucas 17:11. Porque el portador de la misericordia, para luego ir a Isaías 1:18. El portador de la misericordia de Dios, el Espíritu de Dios. Lucas 17:11, 10 leprosos, le dice, mire, ¿por qué es el portador de la misericordia de Dios? Versículo 14. San Lucas 17:14. Jesús les dijo, vayan. El 13. Y gritaban. Gritaban los leprosos. ¿Qué gritaban los leprosos? Atención. Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús, ten misericordia, ten compasión de nosotros. Vamos a ver qué hace el Maestro. ¿Tiene o no tiene misericordia, compasión con esos pecadores, 10 leprosos? ¿Qué les dice? Jesús les dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. Otra vez. Vayan y preséntanse a los sacerdotes. Porque los sacerdotes son los portadores del Espíritu Santo, los portadores de la misericordia. Vayan, preséntense. A ellos he dado la autoridad, reciban el Espíritu Santo, a quienes le perdonen los pecados les quedan perdonados. A quienes no se lo perdonen les quedan sin perdonar. Vayan, es una orden. Por esa gran misericordia para con esos, reflejada en esa parábola, reflejada en los 10 leprosos, ellos van porque Jesús les dice, vayan, le da una orden. Ahora, ¿fueron rebeldes? No. ¿Desobedecieron el mandato de Dios? No. Ahora, aquí está la enseñanza. Cuando se obedece, cuando se cumple la voluntad del Señor, a quienes le perdonen los pecados le quedan perdonados. Vayan al sacerdote. ¿Qué sucede? Siga.
Mientras iban, quedaron sanos. ¿Qué sucede cuando se obedece el mandato de Dios? Vaya al sacerdote, sus pecados quedan perdonados. Quedaron sanos. Se le limpia, se le purifica. Pero si no vamos al sacerdote, ese pecado no será perdonado ni en este mundo, ni en el mundo de arriba, ni en el otro mundo. No será perdonado según las Sagradas Escrituras. Por eso dicen que el sacerdote es el portador del Espíritu de la misericordia de Dios. Ahora sí vamos a Isaías capítulo 1, versículo 18. La misericordia del Señor que quiere que nosotros nos acerquemos a sus instrumentos para ser perdonados por muy grave, por muy grande que sea el pecado. Escuchen. Ahora Yahvé les dice, vengan para que arreglemos cuentas. Aquí está la misericordia de Dios. Escúchenlo. Aunque sus pecados sean colorados. ¿Qué pasará si su pecado es muy grande, muy fuerte? ¿Qué pasará? Quedarán blancos como la nieve. Quedará borrado, quedará borrado. Esa es la misericordia de Dios. Siga. Aunque sean rojos como púrpura, Ajá. se volverán como lana blanca. Esa es la misericordia de Dios. Y está hoy expresada en las Sagradas Escrituras. Si lo queremos creer, bendito Dios. Si no, sépanlo bien. No será perdonado ni en este mundo ni en el otro. Por la simple razón de ser rebeldes, por la simple razón de ser necio a la palabra de Dios, por la simple razón de no creer en el mensaje de Dios. Vayan al sacerdote. Y mientras iban al sacerdote, ¿qué pasó? Quedaron limpios los leprosos. ¿Ustedes están obedeciendo el mandato de Dios? Nosotros estamos obedeciendo el mandato de Dios. ¿Cuál? De ir al sacerdote para quedar limpio, para quedar purificado. Ojalá que la respuesta sea así. Pero como muchos maestros de la ley, conocedores de la palabra, que en vez de creer que el portador de la misericordia de Dios, que el Espíritu Santo de Dios está en ellos, dice que lo que tiene es un espíritu maligno, un espíritu diabólico llamado Belcebú. Pecado más grande para aquellos rebeldes contra la palabra de Dios. Y bien lo dice primera carta de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 20, ¿qué? 22, versículo 15, capítulo 15, versículos 22 y 23. Lo dice claramente para aquellos que son rebeldes, para aquellos que no quieren obedecer. Muchos podrán decir, pero yo sí hago sacrificio a Dios, yo sí hago lo que Dios quiere, pero sí está bien. ¿Pero obedece? Capítulo 15, primera de Samuel, capítulo 15, versículos 22 y 23. ¿Obedece? ¿Y cuál es el mandato de hoy? Vayan al sacerdote. Porque si no acepta que en el sacerdote está el Espíritu Santo para perdonar los pecados, les quedan sin perdonar. Así de sencillo. Juan 20, 21 al 23. Ahora, escuchen lo que dice en primera de Samuel, capítulo 15, versículos 22 y 23. Samuel le contestó, ¿piensas acaso que a Yahvé le gustan más los holocaustos y los sacrificios que la obediencia a su palabra? Ay, 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 ¿ustedes creen que al Dios Todopoderoso le agrada más los sacrificios, los esfuerzos que puedan hacer ¿qué? Que a la obediencia de su palabra. Pues sepan que no. A Dios lo que quiere es que obedezcamos su palabra. ¿Y cuál es la obediencia? Vayan. ¿Quieren que sus pecados sean perdonados? Vayan al sacerdote. No, pero es que ese sacerdote es un pecador igual que yo. Sí, pero si el Señor dice vaya, ¿por qué desobedece? Podrás sacrificar tu cuerpo con querer agradar a Dios, pero a Él no le gusta eso. Eso no le agrada tanto como que obedezcamos su palabra. Y escuchen lo que viene. La obediencia vale más que el sacrificio. ¿Lo escucharon o no? Otra vez. La obediencia vale más que el sacrificio. ¿En dónde estamos? En la obediencia a la palabra de Dios que nos invita a reconciliarnos con Él. Dice, vengan, arreglemos cuentas. Si sus pecados son tan oscuros, quedarán limpios. O hacer sacrificio. ¿Cuál? Ojalá que sea ir al sacramento de la reconciliación, que es lo que espera el Señor para la humanidad, y alcancemos la salvación, la santidad. Y escuchen lo que viene. Y la fidelidad más que la grasa de los carneros. La fidelidad, cumplir fielmente lo que está escrito. Cuidado, estás siendo rebelde.
y no quiere ir al confesionario, porque lo que viene, La rebelión es un pecado tan grave la rebelión, eso, el protestar, el rebelarme contra la palabra de Dios que me manda al sacerdote para confesar mis culpas, es una rebelión si no voy. ¿Y esa rebelión qué es? es un Es pecado pecado. ¿Cómo qué? tan grave como la brujería, ¡Ah, bárbaro! Es tan grave como ser brujo, como ser hechicero, como ser santero. Y la gente no cree que eso sea así. Por eso no se perdonará ni aquí ni en la otra. La rebelión, el protestar contra la palabra de Dios es un pecado tan grande. como la brujería. La desobediencia es un crimen tan grave La desobediencia también es grave, tan grave, tan grave. Cuando usted no obedece el mandato de Dios, vaya al sacerdote. ¿Es tan grave como qué? La desobediencia es un crimen tan grave como la idolatría, ¿Y qué más? ya que rechazaste la palabra de Yahvé. Como ser idólatra y no como el texto rayado de los protestantes. El católico es idólatra porque tiene imagen. No, cuando tú desobedeces la palabra de Dios, eres idólatra. ¿Qué? ¿Está blasfemando? No, señor, léalo, Rosa. Deme el capítulo y deme el versículo, por favor. Capítulo 15 y versículo 23. ¿De quién? De Primera de Samuel. La desobediencia es un crimen tan grave como la idolatría. ¿No lo creen? Búsquenlo. Y en la Reina Valera también está. Siga. Ya que rechazaste la palabra de Yahvé. Ya que, ¿qué? Rechazaste la palabra de Yahvé. Podrán decir mucho, no, yo no la rechazo. Ah, está bien. ¿Has ido al confesionario? ¿Crees que en el sacerdote está el Espíritu Santo? Pues si la respuesta es no y tiene 30 y tantos años sin confesarse, repítalo. Ya que rechazaste la palabra de Yahvé. Está rechazando la palabra de Yahvé. Siga. Yahvé te echa de la realeza. No te perdonará ni en esta vida ni en la otra. Y terminamos. Hebreos capítulo 10, versículo 26 y siguiente. Amados hermanos, no seamos nosotros rebeldes a la palabra de Dios. No nos dejemos contaminar por aquellos protestantes, por favor. Dejémonos iluminar por la palabra de Dios, que es lámpara en mi paso, luz en mi sendero. Terminamos, Hebreos 10, 26, en adelante. Si pecamos voluntariamente después de haber recibido el pleno conocimiento de la verdad, Recuerda, los maestros de la ley, conocedores de la Biblia. Para hoy, los maestros, conocedores de la Biblia. Si pecamos voluntariamente, sabiendo que está escrito en la palabra de Dios, Juan 20, 21 al 23. Reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdone, los pecados les quedarán perdonados. A quienes no, no se les quedará perdonado. Ese es el pecado que no se perdonará ni aquí ni en la otra vida. El no aceptar que en el sacerdote está el Espíritu portador de la misericordia de Dios. no puede haber ya, si pecamos voluntariamente después de haber recibido el pleno conocimiento de la verdad. Ya lo saben, y no lo sabían, ya lo saben. Pero después de tener ese conocimiento, ¿de qué? De la verdad. De la verdad, ¿qué pasa? No puede haber ya sacrificio por el pecado. Entonces, solamente queda la perspectiva tremenda del juicio y del fuego que devorará a los rebeldes. A los que protestan, a los rebeldes, a los que no obedecen, a los que no quieren creer. Siga. El que desprecia la ley de Moisés es condenado a muerte sin compasión por el testimonio de 2 o 3 personas. Ahora, ¿No desobedecer la palabra de Dios. ¿No será mucho peor para quien pisotee al Hijo de Dios? Cuando se desobedece la palabra de Dios, cuando se es rebelde a la palabra de Dios, se pisotea al Hijo de Dios. Y profane la sangre de la alianza con la cual fue santificado, habiendo insultado al Espíritu don de Dios. ¡Ay! Cuando es rebelde, ¿se qué? Con último, insultado al Espíritu don de Dios. Blasfemado contra el Espíritu. Eso no se le perdonará. Ahora, agárrense. Conocemos al que dijo: a mí me corresponde la venganza, daré a cada cual su merecido.
Y también el Señor juzgará a su pueblo. Es espantoso caer en las manos del Dios vivo. Por rebeldes, por protestantes, por desobedientes, por no creer. ¿Me recuerda ayer? Marcos 1, 14 y 15. Crean en el Evangelio. Crean el Evangelio y conviértanse. Conviértanse y crean el Evangelio. Nos vamos recordándoles que nos ayuden a ayudar. Los creyentes somos más. Es la hora De los laicos a evangelizar. que el Dios Todopoderoso derrame su santa bendición y la recibimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.